Hola, mi nombre es Carlos Viñán, soy integrante del equipo número 14 de la materia de construcción de carreteras. Ahora bien, en esta ocasión les vamos a hablar sobre el diseño de las velocidades y de radios mínimos. Los integrantes son Santiago Zúñiga, Andrés Herrera y Jonathan Caraguay, y mi persona que es Carlos Viñán. Ahora bien, mediante esta presentación hablaremos acerca de las velocidades recomendadas, tanto los radios mínimos como las entretagencias y el diseño en el Civil 3D de lo que es las rutas. Debo dejar claro que de la ruta seleccionada se rediseñó cuatro alineamientos y de entre los cuatro se eligió uno y es el cual lo vamos a explicar en todos estos parámetros. Ahora bien, vamos a partir primero por el diseño de la ruta mediante el programa del Civil 3D. Como podemos ver, aquí está la ruta seleccionada, con mejor alineamiento que hemos decidido entre todos los compañeros, los integrantes de este grupo. En la parte izquierda podrán ver que está el alineamiento con las curvas y cada una con el radio mínimo de 110. En la imagen número 2 podemos ver lo que es la entretangencia, que es con una distancia de 102. Claro está que todas entretangencias son diferentes, simplemente lo mencionaba porque como el mínimo de una entretangencia debe ser de 60, pues en nuestro caso la hemos modificado para que cumpla con las normas que estamos trabajando, como es el METOP. Por aquí tenemos también igualmente los cálculos que nos bota el programa del Civil 3D. Como podemos ver, aquí nos bota cada longitud tanto por tramos, ya sea líneas y curvas. Con sus longitudes, aquí también nos bota el ángulo delta, los radios. De aquí también se los puede ir modificando a los radios. Y eso sería en cuanto a lo que es el Civil 3D. Ahora mis compañeros les explicarán acerca de los procesos que se fue utilizando y los cálculos para llegar al punto donde queremos llegar, que es el concluir con las velocidades acorde a los radios mínimos que se está trabajando. Bueno, continuando con la presentación, vamos a calcular la velocidad de diseño. Bueno, y la velocidad de diseño es un parámetro fundamental en la planificación del diseño y construcción de la infraestructura vial, ya que establece la velocidad máxima que un conductor puede mantener con seguridad en condiciones óptimas de operación y diseño. Este concepto integra aspectos técnicos de seguridad y de confort, y sirve como base para determinar elementos claves de la geometría vial, como es el trazo horizontal y vertical, los radios de curvas, las pendientes, la visibilidad y los anchos de carril. Para ello vamos a calcular las velocidades de nuestra ruta basándonos en las tablas obtenidas del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y del libro base del ingeniero Yasmani García. Para calcular la velocidad de diseño nos ubicamos en la tabla y nuestra carretera va a ser de clase tipo 3 con, y esta va a ser de tipo montañosa. Para ello la tabla nos da una velocidad de diseño de 60 km por hora y un radio mínimo de curva horizontal de 110 metros. Bueno, una vez obtenida la velocidad de diseño, nos dirigimos a nuestro Excel y calculamos las velocidades tanto de ida y de vuelta, tanto de la velocidad de curva horizontal y de cada tramo recto. En ella nos podemos dar cuenta que tenemos una velocidad de 60 km por hora tanto en las curvas como en las rectas. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que nuestra entretangencia no existen valores superiores a 400 metros o menores a 600 metros. Esto hace que no haya variación en nuestras velocidades. Buenas noches, bueno, a continuación yo le voy a explicar un poco sobre los radios. Bueno, en el diseño geométrico de carreteras, uno de los aspectos más importantes es la elección del radio mínimo de las curvas horizontales. Este parámetro garantiza que los vehículos puedan transitar de manera segura y cómoda, evitando derrapes o salidas de la vía, incluso en condiciones adversas. Bueno, en nuestro proyecto se optó por un radio mínimo de 110 metros y esta decisión se basa tanto en principios técnicos como en ajustes prácticos realizados en el Civil 3D.
El cálculo del radio mínimo considera varios factores clave, como la velocidad de diseño de la carretera, el peralte o inclinación transversal de las curvas, y el nivel de adherencia entre los neumáticos y la superficie del pavimento. En este caso, nuestra carretera está diseñada por una velocidad de 60 km por hora, lo que establece un rango de radios seguros que debe cumplir cada curva. Un radio menor al necesario puede comprometer la seguridad, ya que este aumenta el riesgo de que los vehículos pierdan el control, especialmente en condiciones de lluvia o al tomar curvas a mayor velocidad. Por otro lado, un radio excesivamente grande podría incrementar innecesariamente la longitud de la carretera y, por ende, los costos de construcción. Durante el desarrollo del proyecto utilizamos Civil 3D para trazar inicialmente una ruta preliminar. Al analizarla, identificamos que algunas curvas no cumplían con el radio mínimo necesario. Por ello, realizamos ajustes en el diseño geométrico para garantizar que todas las curvas cumplieran con el valor de 110 metros. Esto implicó trabajar en los parámetros como el peralte, optimizando así la seguridad y la funcionalidad de la vía. La elección de un radio de 110 metros también se basa en criterios económicos. Radios menores suelen requerir obras adicionales, como lo son muros de contención o movimientos de tierra más costosos, mientras que radios mayores pueden resultar en trazados más largos y, por lo tanto, menos eficientes. Este radio mínimo asegura un equilibrio entre la seguridad vial, la comodidad de los usuarios y la viabilidad económica del proyecto. Como conclusión tenemos que el radio mínimo de 110 metros fue seleccionado cuidadosamente considerando tanto los principios técnicos como las condiciones del terreno. Este ajuste garantiza que nuestra carretera cumpla con las normas de seguridad, ofrezca experiencia cómoda a los usuarios y sea económicamente viable. Pues bien, en el apartado de normas de diseño geométrico y velocidad vigentes vamos a explicar un poco más teórico acerca de las normas. En el diseño de carretera, la clasificación vial y la topografía del terreno son factores determinantes para establecer los parámetros técnicos y garantizar la seguridad y funcionalidad y durabilidad de la infraestructura. En este caso directamente tenemos que nuestra carretera evalúa las especificaciones técnicas para una carretera de clase 3 en un entorno topográfico montañoso. De acuerdo con las normas del Ministerio de Obras Públicas del Ecuador, se pudo obtener, basada en la siguiente tabla, primeramente la velocidad de diseño y radio mínimo de curvas horizontales. Para una carretera de clase tipo 3 en una topografía montañosa, la velocidad de diseño recomendada es de 40 km por hora. Este valor es adecuado para las condiciones, pero dado nuestro rediseño, la velocidad normativa alcanzada es de 60 km por hora, entre 60 y 70, dado que el radio mínimo para curvas horizontales bajo estas condiciones es de 110, tal como se especifica en la norma, esto hace que se cumpla. Como segundo parámetro tenemos las entretangencias y las longitudes mínimas. En cuanto a la norma, las entretangencias, el valor utilizado es de 102 metros, el cual supera el mínimo requerido por la normativa en este tipo de carreteras. Adicionalmente, se establece que las longitudes mínimas requeridas para tramos rectos en una carretera de esta clase son de 60 metros. En este caso, el valor de la entretangencia proporcionada son de 102 metros, superando un poco ampliamente esta especificación mínima, pero gracias a la amplitud de los radios contribuye a una circulación fluida y segura en el trazado vial. Tenemos el gradiente, las longitudinales y el peralte. El diseño también contempla un gradiente longitudinal máximo del 7%, apropiado para terrenos montañosos donde las pendientes suelen ser más pronunciadas. Este gradiente permite mantener un balance entre la funcionalidad de la carretera y las restricciones topográficas, y entre la normativa el peralte máximo es del 10%, así que lo cumple. Y como último tenemos el ancho y la superficie del pavimento. El ancho del pavimento especificado para una carretera de clase 3 es de 6.7 metros, lo que incluye el espacio suficiente para 2 carriles que garanticen el flujo vehicular bidireccional en términos de materiales, la superficie del pavimento, y de esta manera para hacer esto hace que sea una carpeta asfáltica o un doble tratamiento superficial bituminoso que ofrecen durabilidad y resistencia a las cargas vehiculares previstas. Eso sería todo y muchas gracias.